tal, mis ilustres vaguenautas? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva sesión de nuestra segunda temporada de este programa Vaguedades Auditivas. Mi nombre es José G.S. García y el día de hoy vamos a comenzar con un programa alusivo a esta serie documental estrenada a finales del año pasado, a finales del mes, en Netflix, esta serie que se llama Rompan Todo. Vamos a comentar el título del programa, se llama Lo que no rompió Santaolalla, porque como ustedes sabrán, el productor de este documental o esta serie documental y además productor de la gran mayoría de las bandas que están aquí, pues es Gustavo Santaolalla. ¿Algún elemento que le haya faltado, que te haya conmovido, por ejemplo, del documental? Pues fueron demasiadas cosas. Principalmente creo que fue una narrativa totalmente de Gustavo Santaolalla y creo que está muy mal compartida su información. Lo hubiera visto más como narraciones de Gustavo Santaolalla y sus amigos en la historia del rock en América. O sea, yo creo que no tanto un documental porque faltan muchas cosas y hay muchas cosas de relleno, como lo es el rock mexicano de los 60s. Creo que lo metieron así como de panzazo, un poco de relleno, dejando atrás muchos temas como la participación de la mujer. El primer tema en rock en México fue grabado por una mujer, ¿no? Tuvo expectativas muy altas por el hecho de demostrar un título así, el título de Rompan Todo, y tú te quedas como de wow, pues va a venir la historia del rock y va a expresar cosas que yo quisiera conocer, que seguramente no he visto en otro lado. Y son cosas que ya hemos visto, cosas que ya no sabemos de pies a cabeza a veces, y se deja muy de lado contexto social, grupos que hay luchando por mantenerse en la escena desde hace varios años y sobre el tipo de rock que se maneja, ¿no? En este caso son cuestiones que se toman muy con pinzas porque eso es lo que pasa realmente, o sea, son muy poco las ideas que se rescatan de este documental cuando hablamos, por ejemplo, de la escena del rock nacional, del rock urbano, cuando hablamos un poco del metal, de los grupos de punk, por ejemplo, y que, bueno, que son nosotros, si lo ponemos en un sentido muy estricto, pues son quienes la siguieron rompiendo, realmente, son los que siguieron rompiendo las cosas que, según el documental, pues trató de evidenciar que estaban rompiendo. Cuéntanos un poquito cómo sería una definición del rock latinoamericano. Digo, es un tema muy general, pero ¿cómo lo podríamos aterrizar? Muy bien, pues mira, algo de lo que parto siempre cuando preguntan sobre esta cuestión sobre lo latinoamericano, pues me gusta partir, no se debe de comprender como un ente que le pertenece a un área de artes, a un área de conocimiento específico, ¿no? Sino que lo latinoamericano pues se convierte en un debate constante. Al relacionarlo con la música, a mí me gusta siempre mencionar que la música pues es un reflejo vivo de todo este surgimiento de lo latinoamericano, partiendo de que rescata valores como puntos étnicos. En segundo lugar, hablamos también de una cuestión de tradiciones o historias en común. Una definición para el rock latinoamericano que me gustaría ver es que se compone pues de un cierto punto en común, partiendo, por ejemplo, de las raíces tradicionales. Enfocándonos a la música, hablamos un poco sobre la música andina, por ejemplo, y la similitud que tiene con ciertas regiones de nuestro México. Cómo todos estos elementos en común, tradicionales, sin decir folclóricos, pues terminan evidenciándose, levantando mezclas nuevas y generan también sonidos que a la larga pues dan un sonido como muy particular. Grupos como los Jaivas, por ejemplo. Yo creo que como latinoamericanos siempre hemos estado buscando la manera de mantener vivo toda nuestra cultura, ¿no? Que viene sobre detrás, como tú dices, ritmos afrodescendientes, ritmos hasta incluso de jazz, de percusiones. En México que tenemos la jarana y todo esto, tan solo como ahí tenemos a Chacmuel, una banda que se preocupó mucho por rescatar como todas esas raíces, empezando por el nombre, empezando por este Dios tan grande que hemos tenido. También yo he estado en una búsqueda interminable de rescatar precisamente estas raíces. Entonces el rock latinoamericano realmente yo lo siento como una hermandad muy gigante. Es un canal, ¿no?, de expresión que nos ha mantenido unidos por sobrellevar toda nuestra cultura. Queríamos comentar que sí es muy pertinente antes que otra cosa, que ha causado mucha polémica el documental y que se ha hecho todo un relajo de que es que no se cubrió tal parte, es que no se dijo tal parte, quedaron muchos huecos por aquí y esto.
aquí se pone a prueba lo que se ha dicho siempre, ¿no? Cada quien habla como le va en la feria, tal cual. Y en este caso, pues lo que está sucediendo con Santoalla, pues es eso. Invito a mis cuates, invito a mis trabajadores, a mis empleados, evidentemente los de confianza, y que den un argumento, una historia, que comenten lo bien que fue trabajar conmigo, ¿no? Evidentemente esa es su perspectiva, y pues no tienen necesidad de cubrir más. Ya vienen las quejas, todo esto, las inconformidades, pero finalmente también quien quiere ver ahí otras particularidades, otros géneros como metal, punk, hardcore, cross o cosas así, hay algo que se les olvida muchísimo, ¿no? Que Netflix ahorita pues es el Televisa del siglo XXI, incluso Prime se va acercando a eso, ¿no? El hecho de que tú contrates un servicio particular de streaming está diciendo que pues, solamente cierta tipo social, socioeconómico, si lo quieren ver así, pues va a tener el acceso a esta información o a esta variedad de audiovisual, ¿no? Quien espera muchísimo de Netflix, pues es como si esperaras que en el Canal 5 van a pasar el séptimo sello o no sé, alguna otra película que evidentemente no la vas a ver nunca en el Canal 5. Parece más un documental de Steve Santaolalla y sus amigos, ¿no? También en esta parte de anunciarla como una serie documental y de que tengan este título del rock, la historia del rock en América Latina, pues si se iban a centrar en México y en Argentina, yo sí, bueno, lo hablo desde mi profesión porque soy comunicóloga, yo sí lo que hubiera hecho es haber partido este documental en 3 partes. Yo hubiera dividido 2 hablando del rock en México, 2 hablando del rock en Argentina y 2 donde se viera claramente pues la influencia de México, de Argentina y las influencias de otros países. Y entonces ahora sí hacer realmente un documental rico y que en verdad hablara de la historia del rock en Latinoamérica y por qué también no estos 2 países son como el eje central o por qué son tan importantes dentro de la historia del rock, ¿no? En América Latina. Y entonces no se hubiera hecho como esta mezcla tan diversa y que de repente parece que se desvirtúa la línea, ¿no? Y también tenemos que recordar Santaolalla pues es uno de los productores ejecutivos y pues también creo que ahí tiene mucho que ver que se haya hecho como todos estos testimonios, algunos son muy valiosos, ¿no? Pero otros sí están igual, ¿no? Como comentaban los compañeros, creo que sí están como de más. Entonces creo que hubiera sido un poquito más rico y realmente hubiera aportado como muchísimo más haberlo hecho de esta manera y no solamente de, bueno, voy a incluir los comentarios de las personas con las que he trabajado y cómo me fue a mí en la feria y desde mis perspectivas. También hay que pensar mucho en el que a veces la intencionalidad de estos documentales no es la que todos percibimos. Yo estoy segurísimo de que Santaolalla no se imaginó este tipo de comentarios que iban a surgir. ¿Por qué? Porque él mismo está metiendo varios autogoles al considerar a ciertas personas que según la estaban rompiendo, que según estaban haciendo, vaya, una rebeldía como tal, como ellos la quieren a veces mostrar. El compa que les mencionaba, Víctor Guerra, en su último texto de oración lo menciona. Hay veces en que los argentinos, enfocándose en ciertos puntos, como el rock, pues siempre quieren abarcar todo o han demostrado o se han interesado en abarcar todo desde su trinchera, ¿no? Pues ese es un problema porque están cortando muchísimas cosas, incluso a personajes que están tan cerca de ellos, los cortan de tajo, por ejemplo, partiendo del mismísimo Víctor Jara, partiendo de algunos grupos de música tradicional en fusión, por ejemplo, el grupo Iyapu, hasta la misma Mercedes Sosa, también se la cortan y eso es un tanto grave. Estos personajes que tuvieron que luchar con la dictadura, que tuvieron que luchar contra varios estereotipos que se le estaban marcando desde Estados Unidos, el reflejo de pues omisión se nota al considerar a León Gieco, que bueno, nadie puede dudar de que León Gieco pues sí tuvo una participación social bastante fuerte, pero él mismo se mete un autogol hablando del concierto en donde van a participar en una campaña política y le dicen, no, es que es para tal cosa, y aún así decide participar. En México las omisiones están de a peso. El hecho de considerar a Alex Lora como parte de los estándares de la música rock, pues es un tanto complicado. No estoy diciendo que sea un error garrafal, pero sí complicado.
porque estamos hablando de que el rock no nace con él, pero la industria del rock tal vez pudo haber tenido un impulso más fuerte con él, dejando de lado completamente a personajes como Rodrigo, como lo mencionabas, y toda la ola de música que generó, y también muchos grupos que, bueno, que a la larga pues también tuvieron una participación muy fuerte, ¿no? Poniendo a los Hoyos Funky, vaya, yo noté una embarradita de los Hoyos Funky como un lugar que decían, no, es que aquí nada más vienen, se echan el rock, se echan un toque y se van. O, por ejemplo, hablar de Avándaro, que bueno, ya en cualquier lado encontramos a Avándaro, hasta en la sopa, y que es lo mismo de Avándaro, ¿no? Hablar de que fue la contracultura del periodo, ok, pero bueno, y el problema, como está Víctor Jara, por ejemplo, y el problema es que no termina habiendo un análisis real de la música rock. Es importante cómo surge en este momento este documental en el que, entre otros de los tantos temas, se entiende que el rock en tu idioma pareciera haberse desaparecido. Por ahí hay algunos destellos con uno u otro grupo, pero comercialmente ya no jala, ¿no? Y entonces pareciera como si apelara a un mercado de la nostalgia. De hecho, está repleto de estas alusiones al mercado de la nostalgia. De acuerdo con algunas estadísticas, es más probable que, por ejemplo, Miguel Mateos venda entradas en Estados Unidos que en México, y esto se debe precisamente al mercado de la nostalgia en Estados Unidos, que apela a ir a un concierto, a escuchar una canción o dos de alguien que conocen, y de repente se pierde toda la esencia como tal, pero aparte el problema quizá está en la forma en la que nos vendieron la idea, con el propio título, de, como ya lo mencionaba, del documental, y con las propias temáticas, la represión, la rebeldía, a Vándaro como una interpretación casi única de la rebeldía cuando no se tocan temas tan peligrosos o tan delicados en la política mexicana, todavía hasta nuestros días, como la guerrilla, en parte de un contexto dentro de esta época de represión. Se habla del 68, solo del 2 de octubre, pero no se habla de las guerrillas y un montón de fenómenos históricos que se pasaron por alto tratando de explicar. Como bien mencionas, Félix, hay una ausencia de contexto, y eso, sumado a que solo está enfocado en dos países, deja muy pobre la interpretación. Y como bien mencionas también, tendría que ser quizá yo me imagino una serie de 10 temporadas para poder más o menos aproximarnos a las manifestaciones culturales que hay del rock, del punk, del metal y de otros tantos géneros que en su momento sí fueron disruptivos y que aún en algunos grupos siguen siéndolo. En México nada más se menciona, como dicen, al 68 y solamente una embarrada, o sea, no todo el movimiento que hubo detrás o lo que fue después con el halconazo, las guerrillas, que hasta el propio Mano Chao después estuvo como interviniendo, ese tipo de cosas, un contexto social, el mismo rompan todo que el título tiene, pues lo dejan de lado para situarse solamente en parte del contexto argentino, que pues sí, lamentablemente es una desgracia porque pues se dejan de lado a muchos otros países, a pesar de que a México se le haya tomado en cuenta pues bastante, más que nada por esto que Santolaya estuvo produciendo muchas de las bandas que se tocaron como Café Tacuba o Molotov, pero de ahí en fuera pues sí se dejó. Casi no se incluyeron mujeres, ¿verdad? Julieta Venegas, Echeverry, y también, por ejemplo, hablan de Bomba Estéreo, pero la vocalista no sale, ¿no? Sale Lafourcade, que también siento que en su momento, pues sí, hubo también que la rompió, ¿no? Aunque sí siento que son un poquito más pop, tampoco no salió. Y varias mujeres, por ejemplo, Tere Estrada, ¿no? En su libro titulado Sirenas al Ataque, ¿no? Por ejemplo, ahí hace completamente una historia de las mujeres rockeras en México, ¿no? Y rescata a las iniciadoras del rock, ¿no? Y entonces ya las pone, ya no solamente de que, sí, es tu nombre y ya, ¿no? Sino que empiezan a ser parte activa del rock en México y que pues simplemente aquí no sale, ¿no? Y incluso también en la primera parte, no recuerdo el nombre, pero también salen dos mujeres argentinas hablando del rock en Argentina, pero igual, ¿no? Son como unos comentarios como muy al aire, como sin mucho sentido y que realmente pues no aportan tanto, ¿no?
menciona que el rock ha muerto, entendiéndolo como el rock, como lo habíamos escuchado o como crecimos con ello escuchándolo en la radio, ya no está, que quizá sí está en decadencia, pero no es la única expresión del rock. Y precisamente ese es el motivo por el que estamos aquí y por el que hemos invitado, por ejemplo, a la Calaca Cultural, por el que hemos invitado a Félix y a Christopher, que nos propongan si el rock ha muerto y si no ha muerto, qué propuestas sigue habiendo para hablar de rock. Investigando un poquito para este programa, me generaba una reflexión sobre justamente la Calaca Cultural. Viendo una entrevista que les habían hecho previamente, encontré que pues son un sitio autogestivo y eso también es rebeldía. Y es muy, muy rebelde moverse dentro de un sistema en el que pareciera que la competencia es lo más importante. Hablando de la perspectiva de la Calaca, pues surge por esta necesidad del harto susto, que nos invitaban a muchos lados a tocar, llegábamos a tocar a estados incluso, pero no encontrábamos lo que buscábamos. Y de entrada, pues era algo tan sencillo que piden las bandas, que eso tiene que considerarse con si ha muerto o sigue viva la música, el rock, el punk, lo que ustedes gusten, el surf, viene desde los que están organizando, que es lo que venía del principio, a quienes están ahí llenándose los bolsillos con las bandas, que no se preocupan por las bandas, ¿no? Me parece como muy importante, yo creo, es haber empezado realmente desde los 60s. Yo llevo un año ya coleccionando vinilos del rock mexicano de los 60s y vaya, me he llevado unas sorpresas pues enormes, ¿no? O sea, saber que hay bandas que sí estaban haciendo covers, pero no cualquier cover, ¿no? O sea, estaban rifándose covers de rock progresivo, ¿no? Tenemos en Avándaro en el 71, un grupo juvenil de arte independiente que se presentaba en CEU, presentando la rock ópera de Tommy, ¿no? Hay unas joyas ahí escondidas que realmente...